Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Vamos a estar en pie para leer solo el verso 12 y luego vamos a orar. ¿Lo tenemos? Sígueme ahí con la vista, hermanos. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Vamos a meditar bajo el tema ¿bajo la gracia de Dios o bajo la ira de Dios? Repito una vez más el tema, ¿bajo la gracia de Dios o bajo la ira de Dios? Oramos. Te damos muchas gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad que tenemos para poder predicar hoy tu palabra. Bendice a cada uno de nosotros con este sermón. Que toda la gloria, la honra, Señor, y la alabanza sea solo para ti. Y que yo, Señor, me mantenga fiel a tu palabra y al mismo tiempo amoroso con mis hermanos también a la hora en que les hablo, Señor. Perdona mis pecados, dame sabiduría y me pongo en tus manos para que me uses en este momento. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, solamente leímos el verso 12, pero con la ayuda del Señor vamos a analizar hasta el verso 29, ¿ok? Y con eso vamos a terminar el capítulo 12 de Hebreos, lo cual significa que ya solamente nos restaría un capítulo más, el 13, y con eso vamos a terminar el estudio de esta carta. ¿Cuántos se alegran? Amén. Dios nos ha permitido ir avanzando en este libro y ya casi llegará a su final. El día de hoy, hermanos, tenemos una exhortación para los cristianos. No levante su mano, pero ¿dónde están los cristianos? Y al mismo tiempo tenemos una advertencia a los no cristianos. Una exhortación a los cristianos, una advertencia a los no cristianos. Por un lado, a los cristianos se les exhorta a seguir adelante. Por otro lado, a los no cristianos se les advierte en este pasaje acerca de lo grave que es rechazar la gracia de Dios. A los cristianos se nos exhorta a vivir lo que sabemos. Hay un pasaje anterior en Hebreos que dice, debiendo de ser ya maestros, lo cual quiere decir que somos llamados a crecer en conocimiento. Y en este pasaje entonces somos exhortados. Si has crecido en conocimiento, vive lo que sabes. La fe cristiana, hermanos, es como una moneda, y una moneda sabemos que siempre tiene dos caras, ¿verdad? Cuando tomamos una moneda en nuestras manos y la lanzamos al aire, siempre hay dos posibilidades, dos probabilidades, que caiga una cara o caiga la otra. En una cara de nuestra vida cristiana, hermanos, está nuestro conocimiento de su palabra. Somos mandados a conocer la palabra, a escudriñarla, a conocer la voluntad del Señor. ¿Ok? Y es muy bueno ser diligentes en esa área, de esa cara de la moneda, crecer en conocimiento. Pero en la otra cara de la moneda, hermanos, está nuestra obediencia. ¿Qué tanto de lo que ya sabemos estamos poniendo en práctica y estamos obedeciendo? Podemos hacernos eruditos en Biblia, pero delante de Dios, lo que más importa es de todo lo que tú sabes, cuánto vives. Muchos cristianos saben cómo vivir, en el sentido de que conocen lo que la Biblia dice al respecto en un tema. Pero
lamentablemente, no viven lo que saben. Vea el juego de palabras. Saben cómo vivir, pero no viven lo que saben. Es decir, queda en pura teoría. Porque en teoría muchas veces los cristianos somos buenísimos. El detalle está en la práctica. Ahí es donde se nos pasa revista de acuerdo a la Escritura y se nos demanda entonces vivir la palabra del Señor. A los no convertidos o falsos convertidos, como también Hebreos los llama, se les dice que si siguen rechazando el evangelio como lo han estado haciendo todos esos años que han estado dentro de la iglesia, escuche la gravedad, llegará un momento en que ya no habrá arrepentimiento para ellos. Es decir, Dios les dice a estas personas que Él es amor, pero que también es fuego consumidor. En su amor, Dios les ha tenido paciencia a esas personas que están en la iglesia, pero que no son convertidos, esperando a que se conviertan, presentándoles el evangelio, argumentos bíblicos para que entreguen su corazón y rindan su vida a Cristo. Pero llegará un momento, hermano, que les pasará lo que le pasó a aquellas personas de la época del diluvio de Noé. Esas personas tuvieron 120 años para arrepentirse. Llegó un momento, hermano, en que esa gracia se terminó, porque las aguas fueron soltadas sobre la tierra y la puerta del arca se cerró. Y aunque llegaran a la puerta a tocarla y a golpearla, y dijeran, ahora sí te creemos, y ahora sí nos arrepentimos, era demasiado tarde. Y si tú eres una persona que estás en este lugar y no eres cristiano, tú sabes bien que no eres cristiano, porque tu vida no es una vida realmente cristiana, porque no vives lo que tú sabes del evangelio. Es una advertencia severa, porque en el último versículo Dios acaba diciéndote a ti, yo soy fuego consumidor. En el último versículo, en el 29, que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a ver nuestro primer encabezado el día de hoy. Le puse por título, una exhortación a continuar. Una exhortación a continuar. Hebreos 12, 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Ok? Esta advertencia viene prácticamente a los cristianos, a los convertidos. Lo que nos está diciendo en primer lugar es que mantengamos nuestras manos en posición de marcha. ¿Ok? Las manos en posición de marcha son usadas para cortar el aire y poder impulsarnos por medio de brazadas. Hay personas que tienen estilos muy peculiares de bracear al caminar. Yo me acuerdo que mi mamá a veces veía un punto lejano allá venir y decía, ese es tu papá, yo conozco cómo camina. No sé, hay gente que tiene una forma de caminar. Y el consejo para nosotros es que mantengamos las manos en un sentido de estar braceando, porque ese braceo se usa para impulsar también nuestra zancada, ¿ok? Y seguir caminando en el camino del Señor. De hecho, para los corredores profesionales, el braceo es sumamente importante. Es una de las primeras lecciones que les dan sobre cómo bracear a la hora de correr, porque eso le ayudará por medio de esas brazadas a cortar el aire y a impulsar su zancada mientras están corriendo. Eso traducido para nosotros, hermano, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que llegará un momento en nuestro caminar cristiano en que las fuerzas de nuestras manos como que tenderán a agotarse. Y lo primero que hace una persona en un largo camino cuando está muy cansado, o un corredor, es bajar las manos, es decir, las manos se caen. Y la instrucción del autor es levantadlas, levantad esas manos caídas. Y lo que nos está queriendo decir, hermano, es que esto no ha acabado. Mientras tú tengas aliento de vida en tu nariz, todavía esto no acaba. Y en fe tenemos que levantar nuestras manos y seguir adelante. El Señor ha prometido darnos fuerzas a los débiles, ¿sí o no? Él lo ha prometido. Y también las rodillas paralizadas, dice.
¿Ok? Porque las rodillas es un punto muy importante, ¿verdad? En nuestro caminar. Y tienden a tambalear después de muchas horas de estar en un camino, y tienden a llegar a un momento en que ya no responden. Y el Señor, hablándonos a nosotros para que en esos momentos de debilidad clamemos a Él, levantemos nuestras manos que están caídas y no desmayemos y continuemos y sigamos adelante. Este pasaje, hermano, de lo que habla es que el Señor entiende que algunas veces nosotros como creyentes tenemos momentos de debilidad. Eso es una realidad, hermanos. A veces uno como cristiano siente que anda planeando como un águila sobre las alturas en ciertos momentos de nuestra vida espiritual. Y a veces sientes que eres una gacela que está corriendo sobre una pradera, te sientes fuerte. Pero si somos honestos, hermano, también hay momentos en que los cristianos nos sentimos débiles. Y sentimos que no podemos seguir. Y lo que tenemos que hacer en ese momento es pedirle al Señor que nos ayude a terminar nuestra carrera. Le pasó a ministros, Jeremías fue uno de ellos. Jeremías hubo un momento en que él dijo: yo ya no quiero predicar, porque lo que recibía a causa de su predicación era odio. Eso era lo que recibía Jeremías por su predicación, odio. Me gustó algo que alguien dijo muy sabio y dijo: predica de tal manera que si las personas no odian su pecado, por lo menos te odien a ti, porque les estás diciendo la verdad. Pablo tuvo 1000 luchas en el ministerio y al final Pablo dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe. En sus momentos de debilidad a estos dos cristianos y ministros el Señor les dio fuerzas. Entonces Dios te entiende cuando tú pasas por un momento de debilidad, y en la fe el Señor nos llama a levantar las manos caídas, a seguir esforzando nuestras rodillas para que no estén paralizadas y sigamos caminando. También dice: haced sendas derechas para vuestros pies. Y esto se refiere a no salirse del carril. Y la alusión sigue siendo un poco a Hebreos, al tema anterior que vimos sobre la carrera del cristiano, en donde cuando un corredor, hermano, profesional está corriendo, no debe de salirse de su carril. En el momento en que se sale de su carril es descalificado y tiene que abandonar la carrera. En ciertas pruebas obviamente sí pueden dejar el último carril y correrse al primero según las reglas, pero hay carreras en donde no pueden dejar el carril, por ejemplo 100 metros, porque está cometiendo una infracción al estorbar a otro corredor que está en el carril aledaño. Y entonces esto habla de mantenernos rectos. La Biblia dice que cuando estamos en el Evangelio y ponemos una mano sobre el arado, no podemos voltear atrás. Tenemos que seguir rectos, poniendo la mirada en el horizonte para poder terminar bien ese surco y que nos quede recto. Pero sendas también aquí en el contexto histórico, hermanos, se refiere que cuando un carruaje pasaba sobre un camino, las llantas de ese carruaje dejaban huella, una especie de pequeños surcos. Los que son de pueblo saben de qué estoy hablando. Y entonces cuando una persona se ponía en ese camino, si quería llegar al destino donde había llegado ese carruaje, simplemente podía seguir esos surcos o esas sendas. Y habla, hermano, de la huella que nosotros como cristianos vamos dejando para que otras personas a nosotros nos sigan. ¿Okay? Nosotros podemos ser de bendición, hermano, para otras personas cuando nuestro caminar en Cristo es un caminar recto, cuando es un caminar íntegro, en donde estamos tratando de esforzarnos por vivir y hacer la voluntad del Señor, hermanos. Y dice la instrucción: ¿para qué? ¿Para qué manténganse rectos? Dice: para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y aquí lo cojo, hermano, el autor se refiere a los débiles que nos están mirando. A ellos se refiere. Y lo que quiere decir es que si nosotros como cristianos no caminamos rectamente en el camino del Señor, los débiles que nos estén mirando a nosotros, hermano, les vamos a servir de tropiezo, porque ellos van a creer que así es el cristianismo. El cristianismo mediocre que tú le estás modelando a los demás, dicen: pues así es, y no es así. Lo que pasa es que tú eres mal cristiano y estás sacando del camino a esos débiles, del camino correcto. Tenemos que ser cristianos, hermano, confiables en nuestro caminar, de tal manera que podamos decir de limpia conciencia: mis hijos me pueden seguir. Y si mis hijos un día son cristianos, por lo menos al nivel que yo he sido cristiano, me doy por satisfecho. ¿Podrías decir eso tú con limpia conciencia? No me respondas. ¿Ok? Pero si somos malos cristianos, hermano, acabamos desviando y sirviendo de tropiezo a los débiles.
Por eso debemos de tener mucho cuidado por dónde vamos, hermano. Porque hay personas que están imitándonos a nosotros. Fuimos llamados a hacer dos cosas, luz y sal. La luz alumbra el camino. La oscuridad no sirve para el camino. La sal evita la corrupción. La sal insípida no evita la corrupción, corrompe. Entonces, lo contrario de ser luz es que seas tinieblas. Y en lugar de iluminarle el camino a alguien para que venga a Cristo, se lo oscurezcas. Y lo contrario de evitar que las personas se hundan más en el pecado es que tú te los lleves a pecar. Y en lugar de ser sal que conserva, eres sal insípida que corrompe. La sal insípida en la Biblia es llamada que no sirve ni para ser echada al muladar. Así llama la Biblia a las personas que no viven un cristianismo a la altura de lo que la Biblia dice. ¿Y sabe qué significa muladar ahí? Significa al excremento de los animales. Porque eso es lo que usaban, lo que se hacía, se mezclaba la sal con ciertos excrementos y se utilizaba como fertilizante para las plantas. Y dice la Biblia, no, el que no es buen cristiano no sirve ni para eso. Nuestro testimonio, hermanos, debe de glorificar a Dios. No somos perfectos, nadie lo es. Pero con un buen testimonio, hermano cristiano, podemos ser de bendición para otras personas, para que se acerquen al Señor. Nuestro segundo encabezado dice, una exhortación a la paz y la santidad. Una exhortación a la paz y la santidad. Lea conmigo el verso 14, el que sigue, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ok? Este versículo, hermano, habla de dos cosas. Primero, amor al prójimo y segundo, amor a Dios. Seguir la paz con todos se refiere a amor al prójimo. Seguir la santidad para con Dios se refiere al amor para con Dios. ¿Ok? ¿Es fácil seguir la paz con todos? No es fácil, porque las personas somos difíciles. ¿Cómo se logra entonces, pastor? ¿Cuál es el secreto? El secreto es que tú tienes que ser un buen cristiano. Someter tu orgullo, tu resentimiento, tu falta de perdón, todo lo malo que hay en ti por medio de leer las Escrituras, de tener una vida de oración, de ser un cristiano de verdad, y entonces te podrás llevar bien con los demás, o por lo menos sobrellevar a los demás y seguir la paz con ellos. La Biblia, hermanos, nos exhorta a los cristianos a cuidar muy bien nuestras relaciones interpersonales en la iglesia. A cuidarlas, pero no solo a cuidarlas, porque cuidar es cuidar algo que ya tienes. También te exhorta a procurar algo que no tienes. Es decir, te exhorta a procurar relacionarte con otros que no conoces. Pero además de eso, la Escritura también nos exhorta a que si la relación se ha dañado, tienes que luchar para restaurar esa relación. Vea que son tres cosas diferentes. Pero ¿cuáles son las filosofías de muchos? Dicen lo siguiente: para evitar problemas, hay que evitar la gente. Esa es la filosofía del mundo que se ha metido a las iglesias. Para evitar problemas, hay que evitar la gente. ¿Está eso de acuerdo a las Escrituras? No, porque Dios dice en su palabra, asóciense todos unos con otros, asociaos con los humildes. Oren unos por otros, anímense unos a otros, exhórtense unos a otros. Hay 50 unos a otros en el Nuevo Testamento, 50. Otra filosofía mundana en la iglesia: es mejor irse de un lugar donde no te aman y no te hacen sentir bienvenido. Dios dice, lo contrario de esa filosofía mundana: si tu hermano ha pecado contra ti, búscalo. ¿Ok? Habla con él y perdónense como vuestro Padre os perdonó en Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Un montón de filosofías mundanas, hermano, que contradicen las Escrituras. Hay personas que creen que lo fácil cuando tú tienes problemas en una iglesia es que cambiar de iglesia. Dios dice, no, está bien si te vas a ir de la iglesia, pues no pasa nada, hay otras iglesias. Pero no te vayas porque no pudiste arreglar un problema con alguien. Arregla el problema y después vete. ¿Estamos de acuerdo o no? O la Biblia dice que vayamos regando por todas las iglesias, que pasamos un montón de problemas con toda la gente que conocemos. Y que siempre que surja un nuevo problema con una nueva persona, la solución sea una nueva iglesia. Eso no dice la Escritura. Muchos dicen esto, la otra filosofía mundana: si me hablan, hablo. Si no me hablan, no hablo. Filosofía mundana. Doctrina bíblica:
no paguéis mal por mal, sino que con el bien vence el mal. ¿Qué le parece? Tan contrario a lo que una persona enferma espiritualmente piensa es lo que la Biblia dice. Muchos dicen, no, porque la iglesia está llena de hipócritas, mejor me voy al mundo. El mundo está lleno de hipócritas, mejor vete del mundo. Alguien dijo sabiamente, es mejor pasar un cierto tiempo con unos cuantos hipócritas en la iglesia que pasar la eternidad con todos los hipócritas del mundo en el infierno. Eso es seguir la paz con todos. Seguir la paz con todos es aplicar los versículos bíblicos que nos enseñan cómo debemos relacionarnos unos con otros, cómo debemos perdonarnos unos con otros. Esto es para maduros, por eso es una exhortación a cristianos a seguir adelante en su carrera en la fe y no estar usando cualquier excusa de problemas de la iglesia para abandonar la carrera. Seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este verso no enseña salvación por obras, hermano. Tienes que ser santo primero y ya después el Señor te va a salvar. No es así. Sino son los frutos de los salvos. Los salvos buscan la paz con la gente y los salvos, hermano, buscan la santidad para con Dios. El resumen de este verso es el siguiente, escuche. A Dios le das tu corazón limpio y a tu prójimo una vida íntegra. Tú no le puedes dar tu corazón a tu prójimo, pues eso es antibíblico, ¿no? ¿A quién le das tu corazón limpio? A Dios. ¿Y a tu prójimo qué le das? Le das un buen ejemplo, un buen testimonio, una vida íntegra, un servicio a nuestro prójimo. Y ese es el resumen de este versículo, para probar realmente en dónde estamos en la fe los que decimos que somos cristianos. El encabezado que sigue, el tercero, se llama una exhortación a la vigilancia. Una exhortación a la vigilancia, hermanos. Leamos Hebreos 12 del 15 al 17, por favor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mirad bien, viene de una palabra griega episcopeo, de donde viene episcopo, que es la palabra para obispo, y su significado es sencillo, significa supervisarse unos a otros. Aquí este mirad bien habla de ver bien por tu vida espiritual y ver por la vida espiritual de tus hermanos. Pongan atención a esto, hermanos. Tú tienes el derecho y la obligación de ver por la vida espiritual de los demás dentro de la iglesia. Esto para muchos es, ¿what? Nadie se puede meter en mi vida. Que me mantengan primero si quieren. Filosofía mundana. Filosofía mundana. Consejo bíblico, mirad bien por tu vida espiritual y por la vida espiritual de tus hermanos. ¿Ok? Hermanos, parte de nuestra santificación es rendir cuentas a alguien. Es bien importante rendir cuentas a alguien. Ríndele cuentas a tu esposa, a tu esposo, ríndele cuentas a un anciano, a la autoridad espiritual de la iglesia, a otro hermano que es tu amigo, ríndele cuentas. Cualquier hermano en la fe que se considere tu amigo, tu hermano que te ama, está en todo su derecho de pedirte cuentas. Hermano, veo esto en ti. O hermana, esto no me agrada. Veo que vas por un mal camino, una mala dirección. Pero esto mucha gente no lo entiende, porque muchas veces desconocemos lo que es, cómo manda la Biblia que debe de funcionar la iglesia, hermanos. ¿Ok? No solamente debemos seguir instrucciones del jefe en el trabajo, sino también debemos recibir exhortación del pastor en la iglesia, para que el pastor que está viendo espiritualmente, discerniendo espiritualmente nuestra vida, nos aconseje y nos corrija. Pero pues como hay tanta iglesia, me corrigen y me voy. En el trabajo sí te pueden decir de todo y te vuelves más fiel al trabajo. Pero en la iglesia, me dice algo el pastorcito, la primera cosita que se quiera meter en mi vida, si aquí hay otra iglesia a menos de una milla. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
¿A quién se refiere esto? Que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Se refiere, hermano, a la vigilancia que nosotros debemos de tener para hablar el evangelio, para evangelizar. Esta parte se refiere a nuestra evangelización. Nosotros debemos de estar viendo quién de los hermanos necesita que lo fortalezcamos, o que no es cristiano y necesita que lo guiemos al Señor. Inclusive personas que vinieron hoy por primera vez. Vamos a suponer que hoy hay 3, 4 personas, vinieron a la iglesia por primera vez, no son cristianos. Esas personas deberían de ser nuestra prioridad como hermanos. ¿Ok? Nuestra prioridad como hermanos. Porque lo que estamos tratando es de buscar y aprovechar las oportunidades de ganar a quien no ha experimentado la gracia de Dios, para que conozca la gracia de Dios y pueda ser salvo. Que vengan a Cristo. A veces vamos a convivir, ¿verdad, hermanos? Entre hermanos a un lugar. Vamos a convivir a un parque, vamos a convivir a una casa, vamos a convivir en algún lugar. Hermanos, nuestra prioridad en esas reuniones deberían de ser la gente que no son cristianos. Dejar un ratito a nuestros amigos que ya son cristianos. Dejarlos un ratito sin nosotros. Aquí voy a venir, ahorita vengo, en 10 minutos, no te muevas. Hay gente que es muy adicta a no hablar con nadie más que con su círculo. Y eso no es lo que dice este verso. Este verso habla de estar vigilantes y decir, voy a ir a empezar a entablar una relación con esta persona. Quizás no voy a poder evangelizarle hoy mismo porque sería muy rápido, no sé cómo Dios me va a usar, pero voy a preparar el camino para que la próxima vez que lo vea le pueda yo presentar el evangelio. Hermanos, no excluyamos a las demás personas. Muchas veces las iglesias se hacen muy sectarias en esos grupos cerrados que no dejan entrar a nadie y que no hablan con nadie más. Cuando nuestro enfoque, hermano, debe de ser ganar las almas para el Señor. Y no es que nunca uno va a hablar con sus amigos y con los hermanos en la iglesia, pero todo, como dice Eclesiastés, hermanos, tiene su tiempo. ¿Estamos de acuerdo? No sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí se refiere a los falsos convertidos, hermano. Un amargado aquí, ponga atención, un amargado aquí se refiere a una persona que ha estado mucho tiempo en la iglesia, pero que un día se amarga contra Dios y deja la iglesia. A eso se refiere aquí. Y esta persona que por muchos años ha estado en la iglesia, pero que no es cristiano, tú pensaste que era cristiano, pero no es, cuando se amarga contra Dios y está cerca de ti, tiende a contaminarte, tiende a dañarte, a afectarte, espiritualmente hablando. Porque esta es la persona que empieza a renegar contra Dios, a renegar contra la iglesia, contra los hermanos, que mira, mi caso no lo manejaron como yo quería y que no sé qué, y te cuenta su versión de la historia. Siempre venga por la versión, hermano, también de la iglesia. Hermanos, ¿qué pasó? Para que nosotros también le demos la versión de lo que pasó con estas personas, porque estas personas lo que hacen, dice, es que estorban y hacen que muchos sean contaminados. ¿Cómo sabemos que estamos interpretando bien el verso? Porque a continuación el Señor cita un ejemplo de estos amargados. Es Esaú. Dice, no sea que haya uno en la iglesia, un fornicario, un profano. ¿Como quién? Como Esaú. ¿Quiénes son los Esaú? Los Esaú son personas que parecen cristianos y son incrédulos. Son incrédulos. Hay que estar vigilante con los Esaús dentro de la iglesia. Dicen ser cristianos, pero no son espirituales. No le interesan las cosas de Dios. Ellos van a la iglesia, pero por alguna razón extraña, a ellos no les interesan las cosas de Dios. Ya cuando se trata de aplicar la palabra a su vida, no la aplican. ¿Cómo era Esaú? Bueno, pues Esaú era una persona que las cosas, las bendiciones espirituales de Dios no le importaban. Dice, ¿yo para qué quiero esa primogenitura? Dame un plato de comida, yo te la vendo. Y la Biblia dice que cuando rechazó la primogenitura, a quien estaba rechazando era ¿quién? A Dios. Era quien estaba rechazando. Entonces, estos Esaús, hermano, ¿pero qué hizo Esaú cuando llegó el tiempo de la bendición? Quería la bendición, ¿ah? Los Esaú, hermano, en la iglesia son personas que quieren la bendición de Dios, pero no la responsabilidad de ser hijos de Dios. Porque a eso es a lo que renunció Esaú. Él renunció a la primogenitura y con eso menospreció a Dios. Pero cuando llegó la hora de la bendición, hasta lloró, hermano, hágame favor. Procurando, dice con lágrimas, Padre, ¿no tienes otra bendición para mí? Sí, claro, le dijo Isaac, pero una secundaria, servirás a tu hermano y él se enseñoreará de ti. ¿Jacob era perfecto? No. Jacob tenía sus defectos también al igual que Esaú. Pero ¿sabe qué?
Jacob valoraba las cosas espirituales, anhelaba la primogenitura. Llegó del campo y lo primero que pensó fue, como era astuto, ¿cómo le quito la primogenitura a este? Él anhelaba estar con Dios. Por eso cuando va huyendo y habla con Dios, hace promesas a Dios. Y todo, si usted lee la vida de Jacob, aunque no era perfecto, lea su vida, no era perfecto, pero siempre está hablando con Dios. Que Dios, si tú me llevas allá y me traes, yo te voy a dar esto. Señor, que yo voy a hacer esto por estas mujeres y por los ganados de Labán. Y si me llevas con mi hermano Esaú, y siempre está hablando con Dios. Fue desechado, dice hermanos, Esaú, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y esto habla de la gente que por muchos años, hermano, ha estado fingiendo en una iglesia ser cristiano. No es, y aunque usted no lo crea, este verso lo que dice es que llegará un momento que no habrá más arrepentimiento para ellos. Aunque lo procuren con lágrimas, aunque lloren, no habrá más. Por haber rechazado la gracia de Dios. En lugar de estar bajo la gracia de Dios como están todos los demás, llegan a estar bajo la ira de Dios. Y la procuró con lágrimas, pero eran lágrimas como las de Judas, porque Judas también sintió remordimiento de entregar al Señor. Ay, ¿qué he hecho? He entregado sangre inocente. Lágrimas de hipocresía. El cabezado que sigue, hermanos, el terror del antiguo pacto. El terror del antiguo pacto, Hebreos 12, 18 al 21, porque os habéis acercado al monte, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esta descripción aquí, hermanos, es una descripción gráfica de lo que fue cuando Dios se reveló en el monte Sinaí, reveló su santidad. El pueblo temblaba de miedo cuando eso sucedió, porque cuando Dios se reveló de esa manera en el monte Sinaí para traer este pacto antiguo del cual habló el autor de Hebreos, que fue dado a Moisés, del cual Moisés fue mediador, cuando Dios le reveló su santidad a todo el pueblo realizó, se dio cuenta que no podían acercarse al Señor. ¿Okay? No podían acercarse al Señor porque el Señor manifestó toda su santidad y al mismo tiempo salió a luz toda la pecaminosidad que había en ellos. El antiguo pacto, lo que está haciendo aquí el autor de Hebreos es describirlo entonces como un lugar de terror, de oscuridad, de fuego, de temblor, de trompetas de juicio. Eso es lo que le espera al hombre bajo el antiguo pacto. Al pie del Sinaí lo que había era miedo, terror. Hermanos, si la salvación fuera por guardar el antiguo pacto, hermano, estaríamos perdidos. Perdidos. Porque por más que el hombre se esfuerce, hermano, en guardar toda la ley de Dios, en algún momento va a fallar. Ya sea no en la acción, quizás en la actitud. O quizás no en la actitud, pero sí en la acción. Con una actitud buena, pero mal hecho. O bien hecho, pero con una actitud mala. Y ahí, hermano, las personas, hermano, que hacen eso de volver a la ley, no, que tenemos que guardar todos los mandamientos de Dios, lo que hacen, dice Hechos 15:10, ponerse un gran yugo sobre su cerviz. Y no es con esto que estamos menospreciando la ley de Dios, porque Romanos 7 dice que la ley de Dios es buena, justa y santa. Pero más adelante la Biblia dice, la ley es buena cuando se usa correctamente. Que su trabajo fue revelar la santidad de Dios. La ley fue como un gran espejo donde reflejó a Dios, y al ver a Dios y vernos a nosotros decir, estamos perdidos. Y entonces la ley es la que nos toma de la mano y nos dice, la solución es Cristo Jesús. Gálatas 3. Aún Moisés, dice este pasaje, hermanos, que estaba temblando y espantado. El mismo líder, el más espiritual del pueblo, tenía miedo ante la majestuosa santidad de Dios. Y esto es un llamado, hermano, para todos aquellos que están en la iglesia que realmente no temen a la santidad de Dios, que viven una vida libertina, haciendo lo que les place, sin respetar a Dios, sin, ¿verdad?, apegarse a las escrituras, sin buscar la santidad, sin buscar la paz con los demás. Lo que se está diciendo ahí, hermanos, es que Dios es santo. Dios demanda también de nosotros santificación. El que sigue, la gloria del nuevo pacto.
La gloria del nuevo pacto. Hebreos 12, 22 al 24. Ok, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Ok? Dice, no, ustedes no están al pie del Sinaí, donde lo que hay es oscuridad, terror, temblor, miedo. Ustedes están al pie del monte Sión, y esto habla de la gracia. Un contraste entre Sinaí, la ley, monte Sión, la gracia. El antiguo pacto en Sinaí, la gracia en el monte Sión. Y la enseñanza es esta: por la ley nadie se puede salvar, pero por la gracia cualquiera. Escuche, no estoy diciendo todos, cualquiera. ¿Y qué quiere decir eso de cualquiera? Gálatas 3:28. En Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Quien sea, de cualquier nacionalidad, de cualquier cultura. La ley te confronta con los mandamientos. ¿Y qué haces? Pues sentirte que estás perdido. ¿Ok? Porque aunque los mandamientos son buenos, ¿quién los cumplió? Dígame, ¿quién los cumplió en el Antiguo Testamento? Nadie. ¿Ok? La gracia nos presenta el perdón y la salvación. El Sinaí era aterrorizador y decía, no se acerquen. El monte Sión es invitador y dice, vengan, venid a mí todos los que están cargados, los que están trabajados, yo os los haré descansar. Y habla entonces, hermano, de que en el nuevo pacto entramos entonces en la adoración a Dios. Mire, dice, en la compañía de millares de ángeles. No es que estaremos adorando a los ángeles, sino que estaremos unidos en el propósito de adorar a Dios. Nos uniremos no solo a los ángeles, sino a todos los santos del Antiguo Testamento. La congregación dice de los primogénitos, donde Dios será el Dios de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Esta parte se refiere a todos los santos del Antiguo Testamento. Allá nos toparemos con ellos, nos encontraremos con ellos, personas que por fe fueron salvos, por la fe en el Cristo que había de venir, en quien nosotros también somos salvos. Entonces, en la ley, aquí el autor de Hebreos en estas dos partes, hermano, lo que está tratando de hacer es esto, está tratando de decir que había una gran distancia entre el pecador y Dios, una distancia infranqueable por medio de obras humanas, por medio de nuestras buenas obras. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Lo que Dios hizo fue que por medio de Cristo se hizo cercano a todos nosotros. Tan cercano se hizo Dios, hermanos, a nosotros en Cristo Jesús, que se hizo hombre y se identificó plenamente con nuestras luchas, con nuestros dolores, y llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Así de cercano se hizo Dios. Después de que en el monte Sinaí parecía tan distante y tan terrible acercarse, ahora es el mismo Dios el que nos acerca a Él, nos trae a Él por medio de Cristo, y cuando venimos a Cristo, Cristo nos dice, tranquilo, porque si tú has venido a mí, yo no te echo fuera. Y por último, una exhortación a no rechazar el Evangelio. Una exhortación a no rechazar el Evangelio. Leemos Hebreos 12, 25 hasta el 29, hermanos. Mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, a una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En la sección anterior dice que la sangre de Abel, que clamaba, hermano, desde la tierra, venganza. Por eso el Señor vino y le pasó revista a Caín, porque dice que la sangre de Abel desde la tierra clamaba venganza. Pero la sangre de Cristo, ¿qué clamaba, hermanos, en la cruz del Calvario? Perdón. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Sigue aquí el contraste, ¿verdad?, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El Dios santo,
¿verdad? Inaccesible prácticamente en el Sinaí, y ahora Dios en Cristo, santo también, pero que nos llama y podemos venir a Él. Dice que no escaparon los que desecharon la amonestación en la tierra, menos los que desechen al que amonesta desde los cielos. Y sigue el contraste, o sea, si aquellos que rechazaron el antiguo pacto, donde Moisés fue el mediador, ¿qué les esperará a aquellos que rechacen a Cristo y su mensaje, los que rechacen al Evangelio, al mismo Hijo de Dios, que fue enviado desde los cielos? ¿Usted sabía, hermano, que Cristo es el único que ha venido desde los cielos? Nosotros no hemos venido desde los cielos. Mucha gente tiene esa concepción, que por cierto es mormona, que nosotros existíamos en el cielo como almas y que estábamos esperando un cuerpo, y que en el momento en que fuimos engendrados por nuestros padres, entonces a nuestra alma se le asignó un cuerpo y ahí ya nacimos en esta tierra. La Biblia dice que el único que vino del cielo es Cristo, porque Él ya existía allá, ¿ok? En espíritu. Fue encarnado y nació, nosotros no. Yo me quedo con la postura que enseña que nuestra alma y nuestro cuerpo fueron creados al mismo tiempo, en el momento de la concepción, ¿ok? Y entonces, hermano, nosotros no venimos del cielo, ¿ok? Vamos para allá. Que lo más correcto sería decir también que Cristo viene para acá, y el cielo va a ser donde Él esté y donde nosotros estaremos con Él, ¿ok? Pero póngase a pensar, hermano, rechazar al que vino del cielo y su mensaje, hermano, traído directamente desde el cielo, dado por el Padre. Esas personas, lo que les espera este pasaje dice, rechazar ese mensaje les espera fuego consumidor. Fuego consumidor. Dice, conmoveré la tierra, conmoveré el cielo. Y habla, hermanos, de ese temor, esa reverencia que se debe tener por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el mensaje creo ha sido claro. Es una exhortación para los cristianos. Estamos en Cristo, sigamos en Cristo. Estemos firmes. Sigamos corriendo, hermanos, sigamos avanzando. Levantemos las manos caídas, póngase pomada en las rodillas y vámonos. Dicen por ahí cómicamente que una buena pomada para las rodillas es rodillol, que consiste en orar, en arrodillarnos para orar. No, estoy hablando espiritualmente, ¿no? No vaya a pensar, ya no voy a ir al doctor para la reuma. No, estoy hablando espiritualmente. Estoy hablando de que nuestras fuerzas, hermano, ¿dónde están? En el Señor están nuestras fuerzas. Pero también no olviden, los que están aquí y que no son cristianos, que hay una advertencia para los que no son cristianos. Y la advertencia es, para los que están bajo mi gracia, lo que les espera es adorar con millares de ángeles, estar junto a los espíritus de los santos hechos perfectos. Pero a ustedes que han rechazado la gracia hasta el final, llegará un momento en que no habrá más arrepentimiento para ustedes, sino que lo que habrá es fuego consumidor. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.